How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. En lo profundo del desierto, dos figuras contemplan en silencio un valle oscuro y turbulento. Lot, lleno de ambición, eligió las tierras fértiles de Sodoma, sin imaginar las sombras que se cernían sobre la ciudad. A su lado, Abraham, el hombre de fe, siente un mal presagio. Los cielos parecen cargarse con un juicio inminente, y las ciudades de Sodoma y Gomorra esconden un secreto tan perverso que hasta los ángeles temen acercarse. Nadie sabe lo que está por suceder, pero cuando el fuego del cielo comience a caer, ya será demasiado tarde para huir. ¿Qué destino le espera a Lot, atrapado en el corazón de la tormenta divina? ¿Y hasta dónde llegará Abraham para salvar a su sobrino de lo inevitable? Lot, sobrino de Abraham, había acompañado a su tío desde el principio de su llamado por Dios. Ambos eran hombres prósperos, con rebaños y ganados abundantes, lo que trajo consigo problemas de espacio y disputas entre sus pastores. Ante este conflicto, Abraham, con la sabiduría que lo caracterizaba, propuso una solución pacífica. No debe haber contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos parientes. Elige tú hacia dónde ir. Si tomas la izquierda, yo iré a la derecha, y si prefieres la derecha, yo iré a la izquierda. Lot, observando el paisaje desde lo alto de una colina, vio las fértiles llanuras del Jordán, ricas en vegetación y agua. Sus ojos se fijaron en las ciudades que bordeaban ese valle, entre ellas Sodoma y Gomorra, ciudades que rebosaban de actividad y comercio. Sin considerar las advertencias sobre la maldad que imperaba en esos lugares, Lot tomó su decisión. «Escogeré las llanuras del Jordán», respondió Lot, y se dirigió hacia el este, estableciendo su campamento cerca de Sodoma, una ciudad que pronto revelaría su verdadera naturaleza. Mientras Lot prosperaba en sus nuevos dominios, Sodoma se hundía más en la perversión. La maldad que había en sus habitantes crecía cada día, ignorando cualquier vestigio de justicia y bondad. Los gritos de sufrimiento y pecado llegaban hasta los cielos, clamando por el juicio de Dios. El tiempo transcurría en Sodoma, y aunque Lot vivía entre una ciudad corrupta, intentaba mantenerse apartado del mal que la dominaba. Sin embargo, la influencia de su entorno era fuerte, y su posición como extranjero no le permitía cambiar el curso de la sociedad decadente. Los hombres de Sodoma, entregados a sus deseos más oscuros, ignoraban las advertencias de Dios y vivían en total desprecio de las leyes divinas. Una noche, dos ángeles, enviados por Dios, descendieron sobre Sodoma. Se acercaron a las puertas de la ciudad, donde Lot se encontraba sentado, esperando el atardecer. Al verlos, Lot sintió una profunda inquietud en su corazón. No eran hombres ordinarios. De inmediato, se levantó y los saludó con reverencia. «Señores míos, les ruego que entren en mi casa, laven sus pies y pasen la noche, y mañana podrán continuar su camino». Pero los ángeles respondieron con frialdad: «No, pasaremos la noche en la plaza». Lot, conociendo bien la maldad de los hombres de la ciudad, insistió con firmeza, temiendo por el destino de sus visitantes. Finalmente, los ángeles accedieron y entraron en la casa de Lot. Les preparó un banquete y los sirvió con lo mejor que tenía. Sin embargo, lo que ocurrió después mostró el verdadero rostro de la perversión de Sodoma. Antes de que pudieran retirarse a descansar, los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot. Desde el más joven hasta el más anciano, todos clamaban con gritos y amenazas, exigiendo que Lot entregara a los dos extranjeros. «Saca a esos hombres que han venido a tu casa, para que abusemos de ellos». Lot, desesperado y angustiado, salió al encuentro de la multitud, intentando razonar con ellos. Con voz temblorosa, pero decidida, dijo: «Por favor, hermanos míos, no hagan tal perversidad. Aquí tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítanme traérselas y hagan con ellas lo que les parezca, pero no les hagan daño a estos hombres, pues han venido bajo la sombra de mi techo». La multitud, cegada por su lujuria y maldad, no escuchó las súplicas de Lot. Al contrario, se volvieron contra él con mayor violencia. «Quítate de en medio»,
Este extranjero ha venido a vivir entre nosotros y ahora quiere juzgarnos. Te trataremos peor que a ellos. Los hombres de la ciudad se lanzaron contra Lot, con la intención de derribar la puerta de su casa. En ese momento, los ángeles intervinieron, extendieron sus manos y, con un poder divino, hicieron que los hombres de Sodoma quedaran ciegos, incapaces de encontrar siquiera la puerta. La confusión se apoderó de ellos mientras tropezaban en la oscuridad. Con la multitud dispersada y los hombres cegados, los ángeles se volvieron hacia Lot con urgencia en sus palabras. ¿Tienes aquí a alguien más, algún yerno, hijos, hijas o cualquier otro familiar en la ciudad? Sácales de este lugar, porque vamos a destruir esta ciudad. El clamor contra sus habitantes ha llegado ante el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Lot, comprendiendo la gravedad de la situación, salió rápidamente para buscar a sus futuros yernos, los prometidos de sus hijas. Con ansiedad les dijo: «Levántense y salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad». Pero los jóvenes no tomaron en serio sus palabras. Se rieron de él, considerándolo un hombre delirante. Para ellos, el juicio divino era algo distante, irreal, y no quisieron creer en la advertencia. De vuelta en su casa, lo fue instado nuevamente por los ángeles, que veían la inminencia del juicio. «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, no sea que perezcas por la iniquidad de la ciudad». Sin embargo, Lot, atrapado en el conflicto entre dejar atrás todo lo que había construido y obedecer a los mensajeros divinos, demoró su partida. La misericordia de Dios fue tal que los ángeles, viendo su indecisión, lo tomaron a él, a su esposa y a sus 2 hijas de la mano, y los sacaron fuera de la ciudad, conduciéndolos hacia un lugar seguro. Cuando ya estaban fuera, uno de los ángeles les dio una orden severa: «Huyan por sus vidas. No miren atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas, no sea que perezcan». Lot, temeroso de no alcanzar las montañas a tiempo, rogó a los ángeles que le permitieran huir a una pequeña ciudad cercana, Zoar. «Por favor, no, Señor. He encontrado favor ante tus ojos, y has mostrado gran misericordia al salvarme la vida, pero no puedo huir a las montañas, no sea que me alcance el desastre y muera. Permíteme huir a esta ciudad pequeña. ¿No es acaso pequeña? Déjame escapar allí, y mi vida será preservada». El ángel accedió a su petición. «Muy bien, te concedo este favor. No destruiré la ciudad de la que hablas. Date prisa y huye allí, porque no podré hacer nada hasta que llegues». Lot y su familia comenzaron a correr hacia Zoar. Mientras huían, el cielo sobre Sodoma comenzó a oscurecerse. De repente, desde los cielos llovieron fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, consumiendo las ciudades y todo lo que había en sus alrededores, la vegetación, los habitantes, las edificaciones. El juicio de Dios cayó con una fuerza devastadora. Pero en medio de la huida, la esposa de Lot, desobedeciendo la advertencia de los ángeles, miró hacia atrás, ansiosa por lo que dejaba atrás, y al instante se convirtió en una estatua de sal. Lot, al escuchar el estruendo del castigo divino, siguió corriendo sin detenerse, sabiendo que cualquier vacilación sería su fin. Lot y sus 2 hijas corrían desesperadamente hacia Zoar, impulsados por la fuerza de las advertencias angélicas y el terror que emanaba de la destrucción detrás de ellos. El horizonte se tornaba de un rojo ardiente mientras el fuego y azufre caían desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra. El rugido de las llamas y el estruendo de las estructuras colapsando se mezclaban con los gritos lejanos de quienes perecían en las ciudades malditas. Lot no se atrevía a mirar atrás, recordando la advertencia precisa de los ángeles: no voltear, no detenerse, no vacilar. Cada paso hacia Zoar representaba un esfuerzo por dejar atrás no solo las ciudades, sino todo lo que alguna vez había construido cerca de ellas. Sabía que la riqueza y el poder que había obtenido en esa tierra próspera ya no tenían ningún valor. Mientras corrían, el calor abrasador a sus espaldas les recordaba que la justicia de Dios era inminente y total. Sin embargo, a pesar de la clara advertencia, su esposa, debilitada por la duda y la nostalgia, cometió un acto fatal. En un momento de vacilación, dejó que sus ojos se posaran en Sodoma, quizás para ver si lo que habían dejado atrás realmente desaparecía, o quizás simplemente porque el deseo de lo perdido era más fuerte que la obediencia a la orden divina.
Tan pronto como su mirada se volvió hacia la ciudad, su cuerpo se paralizó, su piel comenzó a endurecerse, y en cuestión de segundos, se transformó en una estatua de sal. Ella, que no podía soltar el pasado, quedó atrapada para siempre, convertida en un testimonio de desobediencia y advertencia a futuras generaciones. Lot, al sentir que su esposa ya no lo seguía, reprimió cualquier impulso de detenerse. Sabía que mirar hacia atrás significaría su propia destrucción. Con el corazón roto, continuó corriendo, junto con sus 2 hijas, hasta que finalmente alcanzaron las puertas de Zoar. Exhausto, cayó al suelo, pero el horror de la tragedia aún retumbaba en su mente. Las llamas todavía eran visibles en el horizonte, y el humo ascendía en columnas densas, como si la tierra misma exhalara el peso del juicio divino. Zoar, siendo una pequeña ciudad, no había sido tocada por la destrucción que había barrido con las grandes urbes de Sodoma y Gomorra. Lot y sus hijas permanecieron en Zoar por un tiempo, pero la devastación de las tierras cercanas no pasó desapercibida. El aire estaba cargado con el olor a azufre, y el paisaje que alguna vez fue fértil ahora era un páramo desolado. El silencio sepulcral que envolvía los alrededores de la ciudad, y la muerte que sentía cerca, hacía que Lot no encontrara paz ni consuelo. Se sentía un extranjero en medio de la muerte. Con el tiempo, Lot empezó a temer que Zoar también fuera destruida. A pesar de que le había sido concedido refugio, el terror de que el juicio divino aún no hubiera terminado lo consumía. Decidió entonces huir de Zoar y refugiarse en las montañas, tal como los ángeles habían sugerido originalmente. Junto con sus 2 hijas, dejó la pequeña ciudad y se retiró a una cueva en las alturas, lejos de todo contacto humano, en busca de un lugar seguro donde vivir. Pero en su aislamiento, nuevas dificultades surgieron. Lot, ahora un hombre mayor y quebrantado por las pérdidas, parecía haber perdido la capacidad de liderar con firmeza a su familia. Sus hijas, temiendo que nunca encontrarían marido en ese paraje solitario, comenzaron a desesperarse. Temían que su linaje pereciera, y que no hubiera descendencia para continuar su familia. Fue entonces cuando las hijas de Lot tomaron una decisión que llevaría a una controversia dentro de su propio linaje. Una noche, la hija mayor propuso un plan a su hermana menor. Nuestro padre es anciano, y no hay hombre en la tierra que se una a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y acostémonos con él, para preservar la descendencia de nuestro padre. Y así lo hicieron. La mayor embriagó a Lot, y esa noche se acostó con él sin que él lo supiera. Al día siguiente, la hermana menor hizo lo mismo. De este acto incestuoso nacieron 2 hijos, Moab, el padre de los moabitas, y Ben-Ammi, el padre de los amonitas. Estos pueblos crecerían y tendrían una historia entrelazada con el destino de Israel, muchas veces como enemigos. Lot, quien había sido rescatado por la misericordia de Dios de la destrucción de Sodoma, terminó en la soledad de las montañas, con una descendencia que perpetuaría un conflicto que duraría generaciones. La historia de Lot, aunque comienza con promesas de prosperidad en las fértiles tierras del Jordán, termina en tragedia y aislamiento, mostrando las consecuencias de decisiones difíciles y la influencia del entorno corrupto. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, y la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán, el padre de Milca y de Gisca. Sarai era estéril, sin hijos. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. Fueron los días de Terah 205 años, y murió en Harán. Yahvé dijo a Abraham: Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó, pues, Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado, y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán,
Y Abram atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abram y le dijo: a tu descendencia heredar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda, entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abram fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. Hubo hambre en el país, y Abram bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba al país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai: mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios, dirán: es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva. Di, por favor, que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y viva yo en gracia a ti. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Efectivamente, cuando Abram entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Viéronla los oficiales de Faraón, los cuales se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio de Faraón. Este trató bien por causa de ella a Abram, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora, pues, he ahí a tu mujer, toma y vete. Y Faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran a él, a su mujer y todo lo suyo. De Egipto subió Abram al Negev, junto con su mujer y todo lo suyo, y acompañado de Lot. Abram era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada, se dirigió desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Ai, el lugar donde había invocado Abram el nombre de Yahvé. También Lot, que iba con Abram, tenía ovejas, vacadas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos, porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Hubo riña entre los pastores del ganado de Abram y los del ganado de Lot. Además, los cananeos y los pericitas habitaban por entonces en el país. Dijo, pues, Abram a Lot: no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Pues bien, apártate de mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha, y si tú por la derecha, yo por la izquierda. Lot levantó los ojos y vio toda la vega del Jordán, toda ella de regadío. Eran antes de destruir Yahvé a Sodoma y Gomorra, como el jardín de Yahvé, como Egipto, hasta llegar a Sour. Eligió, pues, Lot para sí toda la vega del Jordán, y se trasladó al oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abram se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. Dijo Yahvé a Abram, después que los se separó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Y Abram vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Senahar, de Arioc, rey de Yazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Taidel, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboyim, al rey de Belá,
o sea, Sour. Estos últimos se coligaron en el valle de Siddim, esto es, el mar de la sal. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero el año 13 se rebelaron. Vinieron, pues, en el año 14 Kedorlaomer y los reyes que estaban por él, y derrotaron a los refaitas en Enastero Carnaim, a los tucíes en Am, a los emíes en la llanura de Kiriataim, y a los joritas en las montañas de Seir hasta el Parán, que está frente al desierto. De vuelta, llegaron a Emmispat, o sea, Cades, y batieron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboyim y el rey de Belá, esto es, de Sour, y en el valle de Siddim les presentaron batalla. A Kedorlaomer, rey de Elam, a Taidel, rey de Goyim, a Amrafel, rey de Senahar, y a Arioc, rey de Yazar. 4 reyes contra 5. El valle de Siddim estaba lleno de pozos de betún, y como huyesen los reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron a la montaña. Los vencedores tomaron toda la hacienda de Sodoma y Gomorra con todos sus víveres y se fueron. Apresaron también a Lot, el sobrino de Abram, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Un evadido vino a avisar a Abram el hebreo, que habitaba junto a la encina de Mambré el amorreo, hermano de Escol de Ene, aliados a su vez de Abram. Al oír Abram que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Y cayendo él y sus siervos sobre ellos por la noche, los derrotó, y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Recuperó toda la hacienda, y también a su hermano lo con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. A su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y dióle a Abram el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abram: Dame las personas, y quédate con la hacienda. Pero Abram dijo al rey de Sodoma: Alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré. Y así no dirás: Yo he enriquecido a Abram. Nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo. Ene, Escol y Mambré, ellos que tomen su parte. Después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Yahvé a Abram en visión, en estos términos: No temas, Abram. Yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. Dijo Abram: Mi señor, Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abram: He aquí que no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Mas he aquí que la palabra de Yahvé le dijo: No te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera, le dijo: Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Y le dijo: Yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra en propiedad. Él dijo: Mi señor, Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Díjole: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas, y partiéndolas por medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abram las espantó. Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abram un sopor, y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abram: Has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Tú en tanto vendrás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad, y a la 4ª generación volverán ellos acá.
porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Y, puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgasitas y jebuseos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia, que se llamaba Agar, y dijo Sarai a Abraham: mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate, pues, te ruego, a mi esclava, quizá podré tener hijos de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a su esclava Agar la egipcia, y diósela por mujer a su marido Abraham. Llegóse, pues, él a Agar, la cual concibió. Pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. Dijo entonces Sarai a Abraham: mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abraham a Sarai: ahí tienes a tu esclava en tus manos. Haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y ella huyó de su presencia. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur, y dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella: voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y dijo el ángel de Yahvé: multiplicaré de tal modo tu descendencia, que por su gran multitud no podrá contarse. Y díjole el ángel de Yahvé: mira que has concebido, y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano, su mano contra todos, y la mano de todos contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Dio Agar a Yahvé, que le había hablado, el nombre de Tú eres el Roi. Pues dijo: si será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve. Por eso se llamó aquel pozo, pozo de Lahai Roi. Está entre Cades y Bere. Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó al hijo que Agar le había dado Ismael. Tenía Abraham 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra, y Dios le habló así: por mi parte he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: guarda, pues, mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo.
la bendeciré, y se convertirá en naciones, reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo en su interior, a un hombre de 100 años va a nacerle un hijo, y Sara, a sus 90 años, va a dar a luz. Y dijo Abraham a Dios, si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios, sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna, de ser el Dios suyo y el de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado, he aquí que le bendigo, le hago fecundo y le haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará, y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios dejando a Abraham. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, a todos los varones de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne del prepucio, como Dios le había mandado. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa, y los comprados a extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. Apareciósele Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí que había 3 individuos parados a sur vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan, y repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos, hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda, a donde Sara, y le dijo, apresta 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso, y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche, junto con el becerro que había aderezado, y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido, dijéronle, ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí, en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda, a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y dijo, ahora que estoy pasada, sentiré el placer, y además con mi marido viejo. Dijo Yahvé a Abraham, ¿cómo así se ha reído Sara, diciendo, seguro que voy a parir ahora de vieja? ¿Es que hay nada milagroso para Yahvé? En el plazo fijado volveré, al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. Sara negó, no me he reído, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo, no digas eso, que si te has reído. Levantaronse de allí aquellos hombres y tomaron hacia Sodoma, y Abraham les acompañaba de despedida. Dijo entonces Yahvé, por ventura voy a ocultarle a Abraham lo que hago. Siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, ¿y se bendecirán por él los pueblos todos de la tierra? Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado. Dijo, pues, Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y su pecado gravísimo. Ea, voy a bajar personalmente, a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Y marcharon desde allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Abordóle Abraham y dijo, ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Es que vas a borrarlos? ¿Y no perdonarás a aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa.
dejar morir al justo con el malvado, y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia. Dijo Yahvé: si encuentro en Sodoma a 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Replicó Abraham: mira que soy atrevido de interpelar a mi señor. Yo que soy polvo y ceniza. Supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirías por los 5 a toda la ciudad? Dijo: no la destruiré, si encuentro allí a 45. Insistió todavía: supón que se encuentran allí 40. Respondió: tampoco lo haría, en atención de esos 40. Insistió: no se enfade mi señor si le digo, tal vez se encuentren allí 30. Respondió: no lo haré si encuentro allí a esos 30. Díjole: cuidado que soy atrevido de interpelar a mi señor, y si se hallaren allí 20. Respondió: tampoco haría destrucción en gracia de los 20. Insistió: vaya, no se enfade mi señor, que ya solo hablaré esta vez, y si se encuentran allí 10. Dijo: tampoco haría destrucción en gracia de los 10. Partió Yahvé así que hubo acabado de conversar con Abraham, y éste se volvió a su lugar. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra, dijo: Ea, señores, por favor, desvíaos hacia la casa de este servidor vuestro. Hacéis noche, os laváis los pies, y de madrugada seguiréis vuestro camino. Ellos dijeron: no, haremos noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos, que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida cociendo unos panes cenceños y comieron. No bien se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a voces a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos, para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta detrás de sí, y dijo: por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Mas ellos respondieron: quita allá. Uno que ha venido a avecindarse, ¿va a meterse a juez? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon con él, con Lot, de tal modo que estaban a punto de romper la puerta. Pero los hombres alargaron las manos, tiraron de Lot hacia sí, adentro de la casa, cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa les dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande, y mal se vieron para encontrar la entrada. Los hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, que es grande el clamor de ellos en la presencia de Yahvé, y Yahvé nos ha enviado a destruirlos. Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas. Levantaos, dijo, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir la ciudad. Pero sus yernos le tomaron a broma. Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, no vayas a ser barrido por la culpa de la ciudad. Y como él remoloneaba, los hombres le asieron de la mano lo mismo que a su mujer y a sus 2 hijas por compasión de Yahvé hacia él, y sacándole le dejaron fuera de la ciudad. Mientras lo sacaban afuera, dijo uno: escápate, por vida tuya. No mires atrás ni te pares en toda la redonda. Escapa al monte, no vayas a ser barrido. Lot les dijo: no, por favor, señor mío, ya que este servidor tuyo te ha caído en gracia, y me has hecho el gran favor de dejarme con vida, mira que no puedo escaparme al monte sin riesgo de que me alcance el daño y la muerte. Ahí cerquita está esa ciudad a donde huir. Es una pequeñez. Ea, voy a escaparme allá. ¿Verdad que es una pequeñez? Y quedaré con vida. Díjole: bien, te concedo también eso de no arrasar la ciudad que has dicho. Listo, escápate allá, porque no puedo hacer nada hasta que no entres allí. Por eso se llamó aquella ciudad Zoar.
El sol asomaba sobre el horizonte cuando Lot entraba en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé, y arrasó aquellas ciudades, y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Su mujer miró hacia atrás y se volvió poste de sal. Levantóse Abraham de madrugada y fue al lugar donde había estado en presencia de Yahvé. Dirigió la vista en dirección de Sodoma y Gomorra y de toda la región de la redonda. Miró, y he aquí que subía una humareda de la tierra cual la de una fogata. Así pues, cuando Dios destruyó las ciudades de la redonda, se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de la catástrofe, cuando arrasó las ciudades en que Lot habitaba. Subió Lot desde Zoar y se quedó a vivir en el monte con sus 2 hijas, temeroso de vivir en Zoar. Él y sus 2 hijas se instalaron en una cueva. La mayor dijo a la pequeña: «Nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a propinarle vino a nuestro padre, nos acostaremos con él y así engendraremos descendencia». En efecto, propinaron vino a su padre aquella misma noche, y entró la mayor y se acostó con su padre, sin que él se enterase de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la pequeña: «Mira, yo me he acostado anoche con mi padre. Vamos a propinarle vino también esta noche, y entras tú a acostarte con él, y así engendraremos de nuestro padre descendencia». Propinaron, pues, también aquella noche vino a su padre, y levantándose la pequeña se acostó con él, sin que él se enterase de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Las 2 hijas de Lot quedaron encinta de su padre. La mayor dio a luz un hijo, y él le llamó Moab. Es el padre de los actuales moabitas. La pequeña también dio a luz un hijo, y él le llamó Ben-Ammi. Es el padre de los actuales amonitas. Trasladóse de allí Abraham al país del Negev, y se estableció entre Cades y Sur. Habiéndose vecindado en Gerar, decía Abraham de su mujer Sara: «Es mi hermana». Entonces el rey de Gerar, Abimelec, envió por Sara y la tomó. Pero vino Dios a Abimelec en un sueño nocturno y le dijo: «Date muerto por esa mujer que has tomado, y que está casada». Abimelec, que no se había acercado a ella, dijo: «Señor, ¿es que asesinas a la gente aunque sea honrada? No me dijo él a mí: es mi hermana, y ella misma dijo: es mi hermano. Con corazón íntegro y con manos limpias he procedido». Y le dijo Dios en el sueño: «Ya sé yo también que con corazón íntegro has procedido, como que yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Por eso no te he dejado tocarla. Pero ahora devuelve la mujer a ese hombre, porque es un profeta. Él rogará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sábete que morirás sin remedio, tú y todos los tuyos». Levantóse Abimelec de mañana, llamó a todos sus siervos y les refirió todas estas cosas. Los hombres se asustaron mucho. Luego llamó Abimelec a Abraham, y le dijo: «¿Qué has hecho con nosotros, o en qué te he faltado, para que trajera sobre mí mi reino una falta tan grande? Lo que no se hace has hecho conmigo». Y dijo Abimelec a Abraham: «¿Qué te ha movido a hacer esto?». Dijo Abraham: «Es que me dije: seguramente no hay temor de Dios en este lugar, y van a asesinarme por mi mujer. Pero es que, además, es cierto que es hermana mía, hija de mi padre aunque no de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y desde que Dios me hizo vagar lejos de mi familia, le dije a ella: vas a hacerme este favor. A donde quiera que lleguemos, dices de mí: es mi hermano». Tomó Abimelec ovejas y vacas, siervos y esclavas, se los dio a Abraham, y le devolvió su mujer Sara. Y dijo Abimelec: «Ahí tienes mi país por delante, quédate donde se te antoje». A Sara le dijo: «Mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que serán para ti y para los que están contigo como venda en los ojos, y de todo esto serás justificada». Abraham rogó a Dios, y Dios curó a Abimelec, a su mujer y a sus concubinas, que tuvieron hijos, pues Yahvé había cerrado absolutamente toda matriz de casa de Abimelec, por lo de Sara, la mujer de Abraham. Yahvé visitó a Sara como lo había dicho, e hizo Yahvé por Sara lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios.
Abraham era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac. Dijo a Abraham: Despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Sintiólo muy mucho Abraham, por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham: No lo sientas ni por el chico ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso, pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación, por ser descendiente tuyo. Levantóse, pues, Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, le puso al hombro el niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata, y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía: No quiero ver morir al niño. Sentada, pues, enfrente, se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Arriba. Levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de ella, y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al chico, que se hizo mayor y vivía en el desierto, y llegó a ser gran arquero. Vivía en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Sucedió por aquel tiempo que Abimelech, junto con Picol, capitán de su tropa, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora, pues, júrame por Dios aquí mismo sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y a mis nietos, que la misma benevolencia que he tenido para contigo, la tendrás tú para conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped. Abraham dijo: Lo juro. Entonces Abraham se quejó a Abimelech con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelech. Y dijo Abimelech: No sé quién ha hecho eso, ni tú me lo habías notificado, ni yo había oído nada hasta hoy. Abraham tomó unas ovejas y vacas, se las dio a Abimelech, e hicieron los dos un pacto. Abraham puso 7 corderas aparte. Dijo Abimelech a Abraham: ¿Para qué son esas 7 corderas que has apartado? Dijo: Estas 7 corderas las vas a aceptar de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo. Por eso se llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Hicieron, pues, el pacto en Berseba. Luego, levantándose Abimelech y Picol, capitán de su tropa, se volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años. Después de estas cosas, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Levantóse, pues, Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Respondió: ¿Qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar,
y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. Dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero, y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé provee. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Volvió Abraham al lado de sus mozos, y emprendieron la marcha juntos hacia Berseba. Y Abraham se quedó en Berseba. Después de estas cosas, se anunció a Abraham: también Milca ha dado hijos a tu hermano Nahor, Huese, su primogénito, Buz, hermano del anterior, y Quemel, padre de Aram, Kesed, Jafó, Pildas, Jidlaf y Betuel. Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 le dio Milca a Nahor, hermano de Abraham. Su concubina, llamada Reuma, también dio a luz a Tebach, Gaham, Tajas y Maaca. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en el país de Canaán, y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Luego se levantó Abraham de delante de la muerta, y habló a los hijos de Het en estos términos: yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral entre vosotros, para retirar y sepultar a mi muerta. Respondieron los hijos de Het a Abraham diciéndole: a ver si nos entendemos, Señor, tú eres un príncipe divino entre nosotros. En el mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, para que entierres a tu muerta. Levantóse Abraham, e hizo una reverencia a los paisanos, a los hijos de Het, y les habló en estos términos: si estáis de acuerdo con que yo retire y sepulte a mi muerta, escúchame e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de la Macpelá que es suya y que está al borde de su finca, que me la dé por lo que valga en propiedad sepulcral entre vosotros. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het. Respondió, pues, Efrón elitita a Abraham, a oídas de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo: no, Señor, escúchame, te doy la finca y te doy también la cueva que hay en ella. A la vista de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta. Abraham hizo una reverencia a los paisanos, y se dirigió a Efrón, a oídas de los paisanos, diciendo: a ver si nos entendemos. Te doy el precio de la finca, acéptamelo y enterraré allí a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham: Señor mío, escúchame. 400 siclos de plata por un terrencero. ¿Qué nos suponen a ti y a mí? Sepulta a tu muerta. Abraham accedió y pesó a Efrón la plata que éste había pedido a oídas de los hijos de Het. 400 siclos de plata corriente de mercader. Así fue como la finca de Efrón que está en la Macpelá, frente a Mambré, la finca y la cueva que hay en ella y todos los árboles que rodean la finca por todos sus lindes, todo ello vino a ser propiedad de Abraham, a la vista de los hijos de Het, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de la Macpelá frente a Mambré, es Hebrón, en Canaán. Así que el campo y la cueva que hay en él llegaron a ser de Abraham como propiedad sepulcral, recibida de los hijos de Het. Abraham era ya un viejo entrado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: Ea, pon tu mano debajo de mi muslo, que voy a juramentarte por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac. Díjole el siervo:
Tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. Debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste. Díjole Abraham, guárdate de llevar allá a mi hijo. Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere seguirte, no responderás de este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. El siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le prestó juramento según lo hablado. Tomó el siervo 10 camellos de los de su señor y de las cosas mejores de su señor y se puso en marcha hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo, al atardecer, a la hora de salir las aguadoras, y dijo, Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy, y haz favor a mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente, mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar agua. Ahora bien, la muchacha a quien yo diga inclina, por favor, tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe, y también voy a abrevar tus camellos, esa sea la que tienes designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que haces favor a mi señor. Apenas había acabado de hablar, cuando he aquí que salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milcá, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a su encuentro y dijo, dame un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor, dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo, le dio de beber. Y en acabando de darle, dijo, también para tus camellos voy a sacar, hasta que se hayan saciado. Y apresuradamente vació su cántaro en el abrevadero y corriendo otra vez al pozo sacó agua para todos los camellos. El hombre la contemplaba callando para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio siclo de peso, que colocó en la nariz de la joven, y un par de brazaletes de 10 siclos de oro en sus brazos, y dijo, ¿de quién eres hija? Dime, ¿hay en casa de tu padre sitio para hacer noche? Ella le dijo, soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor. Y agregó, también tenemos paja y forraje en abundancia, y sitio para pasar la noche. Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé, diciendo, bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor. La joven corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán. Este corrió donde el hombre, afuera, a la fuente. En efecto, en cuanto vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana, y oyó decir a su hermana Rebeca, así me ha hablado aquel hombre, se llevó a donde él. Le encontró todavía junto a los camellos cerca de la fuente, y le dijo, ven, bendito de Yahvé, ¿por qué te quedas parado fuera, si yo he desocupado la casa y he hecho sitio para los camellos? El hombre entró en la casa, y Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje, y al hombre y a sus acompañantes agua para lavarse los pies. Después les sirvió de comer, pero el otro dijo, no comeré hasta no haber dicho lo que tengo que decir. A lo que respondió Labán, habla. Yo soy, dijo, siervo de Abraham. Yahvé ha bendecido con largueza a mi señor, que se ha hecho rico, pues le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi señor, envejecida ya, dio a luz un hijo a mi señor, que le ha cedido todo cuanto posee. En cuanto a mí, mi señor me ha tomado juramento, diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido, como no vayas a casa de mi padre y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor, ¿y si acaso no me sigue la mujer? Y él me dijo, Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y dará éxito a tu viaje, y así tomarás mujer para mi hijo de mi parentela y de la casa de mi padre. Entonces quedarás libre de mi maldición, cuando llegues a mi parentela, y si no te la dieren también quedarás libre de mi maldición. Pues bien,
Llego hoy a la fuente y me digo: Yahvé, Dios de mi señor Abraham, si en efecto das éxito a este mi viaje, aquí me quedo parado junto a la fuente. La doncella que salga a sacar agua, y yo le diga: dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda: bebe tú, y voy a sacar también para tus camellos, esa será la mujer que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi señor. Apenas había acabado de hablar conmigo mismo, cuando he aquí que Rebeca salía con su cántaro al hombro, bajó a la fuente y sacó agua. Yo le dije: Ea, dame de beber, y enseguida bajó su cántaro del hombro y dijo: bebe, y también voy a abrevar tus camellos. Bebí, pues, y ella abrevó también los camellos. Yo le pregunté: ¿de quién eres hija? Me respondió: soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor. Entonces puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus brazos, y postrándome adoré a Yahvé, y bendije a Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que me había puesto en el buen camino para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, pues, decidme si estáis dispuestos a usar de favor y lealtad para con mi señor, y si no, decídmelo también, para que yo tire por la derecha o por la izquierda. Respondieron Labán y Betuel: de Yahvé ha salido este asunto. Nosotros no podemos decirte está mal o está bien. Ahí tienes delante a Rebeca, tómala y vete, y sea ella mujer del hijo de tu señor, como ha dicho Yahvé. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, adoró a Yahvé en tierra. Acto seguido sacó el siervo objetos de plata y oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También hizo regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y bebieron, él y los hombres que le acompañaban, y pasaron la noche. Por la mañana se levantaron, y él dijo: permíteme que marche donde mi señor. El hermano y la madre de Rebeca dijeron: que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo 10. Luego se irá. Mas él les dijo: no me demoréis, puesto que Yahvé ha dado éxito a mi viaje, déjame salir para que vaya donde mi señor. Ellos dijeron: llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. Llamaron, pues, a Rebeca, y le dijeron: ¿qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca con su nodriza, y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le decían: oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miríadas, y conquiste tu descendencia a la puerta de sus enemigos. Levantóse Rebeca con sus doncellas y, montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Entretanto, Isaac había venido del pozo de la Jairoi, pues habitaba en el país del Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando he aquí que al alzar la vista, vio que venían unos camellos. Rebeca a su vez alzó sus ojos y viendo a Isaac, se apeó del camello, y dijo al siervo: ¿quién es aquel hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Dijo el siervo: es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. E Isaac introdujo a Rebeca en la tienda, tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac por la pérdida de su madre. Abraham volvió a tomar otra mujer, llamada Keturah. Esteladai Zimran, Yaxen Medan Madian, Yisbak Swaj. Yaxen engendró a Seba y Dedan. Hijos de Dedán fueron los asuritas, los letusíes y los leumies. Hijos de Madián, Efa, Efe, Enoc, Abidá y Eldá. Todos estos, hijos de Keturah. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham les hizo donaciones y, viviendo aún él, los separó de Isaac, enviándoles hacia Levante, al país de Oriente. Estos fueron los días de vida de Abraham: 175 años. Expiró, pues, Abraham y murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael le sepultaron en la cueva de la Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Zohar, elitita, enfrente de Mambré, en la finca que Abraham había comprado a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac. Isaac se estableció en las inmediaciones del pozo de la Jairoi.